Quique, en otras charlas que hemos tenido has mencionado las 3 aristas de la sustentabilidad. ¿Qué tal salen calificados estos lotes irresponsables bajo la óptica de estas 3 aristas? Bueno, la respuesta rápida, Beto, sería decirte que reprobados. La verdad es que este tipo de lotes no cumple con ni una sola de las aristas, ¿no? Y explicar un poquito, la sustentabilidad suele ser sumamente frecuentemente asociada a la parte ambiental, ¿no? Pero también es muy importante la arista social y la arista económica, ¿no? Es un triángulo, las 3 son igual de importantes y en todo proyecto inmobiliario sostenible, sustentable, tiene que ser un tema ganar-ganar para todos los stakeholders de un proyecto, sea los dueños, los desarrolladores, los colaboradores, la cadena de proveeduría, la constructora, pero por supuesto y sobre todo los usuarios y la sociedad, ¿no? Entonces, para que haya sostenibilidad se tienen que cumplir las 3 aristas. Este tipo de proyectos está reprobado en todas las aristas. La ambiental creo que es la más evidente. Se está generando una horizontalización desmedida, se están generando todo tipo de satélites, ¿no? Y están ubicados en zonas muy distantes a centros poblacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Demandan nuevas vías de comunicación, se deforesta, se tiran planchas de concreto asfáltico, ¿no? Calles para poder llegar a estos proyectos. Más autos, se tiene uno que desplazar con automóvil, generando pues más contaminación por el tema de la gasolina, estrés, porque manejar francamente a la mayoría estresa, y sobre todo el tiempo de desplazamiento que tendría que un usuario, por eso no es lógico para vivir ahí, porque tendría que un usuario invertir demasiado tiempo en desplazarse con el consecuente disminución a la calidad de vida de cualquiera que tiene largos tiempos de desplazamiento, ¿no? Lo comentaba hace un rato, una familia no va a poder vivir por ahí, ¿no? En la parte social, la arista social, francamente, y esto no es una especulación de los críticos de este tipo de lotes, que somos muchos, lo hemos visto, ha sucedido en otros estados de la República como Quintana Roo, y varios estados de la República, en donde este tipo de asentamientos humanos en zonas que evidentemente no eran aptas para asentamientos humanos, muchas veces eran suelos aptos para ganadería o para agricultura, se ven asentamientos humanos, sí llega un porcentaje a asentarse ahí, pero viven en condiciones deplorables. Muchas veces vemos pues edificaciones que invaden. Hay mucha invasión, hay aglomeración de basura, porque la recoja de basura no llega, no hay manera. Vemos pandillerismo, vemos cosas francamente muy fuertes que no debe de suceder, ¿no? La dignidad humana se ve francamente comprometida. Y bueno, la arista económica. Pues la arista económica, hemos hablado ampliamente de esto, ¿no? Estamos francamente ante una burbuja. No existe un mercado secundario, no existe posibilidad de revenderlo. Hay una posibilidad de revenderlo, pero es un monopolio y no es ético. Hay algunos de estos grupos de desarrolladores que te recompran tu lote, pero por supuesto no te lo recompran al precio de lo que ellos lo están vendiendo hoy por hoy con todo su ejército de marketing. Esta parte de la burbuja inmobiliaria que no está entendiendo la gente a lo que se está metiendo, pues francamente compromete lo más importante para una familia. Bueno, para una familia es importante la salud, que estén bien los familiares. Hay valores más importantes que el patrimonio, lo sé, pero ahí muy pegado después de los valores muy importantes viene el patrimonio, que es lo que están, desgraciadamente, se disfrazaron de Robin Hood, de venir a democratizar el sector inmobiliario, y sí le están vendiendo a gente de la base y de la mitad de la pirámide. ¿Me puedes platicar un poco sobre la pirámide? Este tipo de proyectos de lotes irresponsables, dentro de ese discurso audaz,
Vinieron a decir que venían a democratizar de alguna manera los bienes raíces, ¿no? Se disfrazaron de Robin Hood y todo lo contrario. Realmente, y a mí me apena muchísimo, porque muchos de los clientes que les han comprado son la base de la pirámide socioeconómica y la mitad de la pirámide. Y aquí me gustaría preguntarte, pensando que la gente que tiene dinero, vamos a llamar la gente rica, ha tomado buenas decisiones financieras y por eso se encuentra tal vez ahí, no necesariamente es la única razón, ellos, los ricos, compraron estos terrenos e invirtieron en estos lotes. Ni uno solo. Francamente, en este tipo, desgraciadamente, ha caído. Es que, regresando a esto, es un discurso muy audaz el que tienen. La verdad es que el que me escuche en este momento y haya comprado algún lote de este tipo, yo no lo juzgaría. No lo juzgaría de manera de decir, es que no hay una cultura financiera amplia, porque el marketing, las herramientas para demostrar que sí había una lógica financiera, eran tremendas estas herramientas, ¿no? A fin de cuentas, para invertir tu patrimonio, pues yo siempre recomiendo una asesoría inmobiliaria profesional, ¿no? De preferencia con algún asociado de AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Sin embargo, te podría decir que la gran mayoría de la gente que compró esto son gente que está en la lucha, son gente de la base de la pirámide y del medio de la pirámide, y que en unos inicios, digamos, les vendieron el sueño de tener un bien inmueble. Y son gente que así sea que su pago mensual sea 1,000 pesos o 2,000 pesos o 3,000 pesos. Eso para mucha gente es muchísimo dinero. Es súper preocupante este tema. Lejos de ser Robin Hood, al revés, le robaron a la base. Y platícame un poco, porque entiendo también que el margen de utilidad de estos grupos era brutal. Entonces, tú dices que su discurso era audaz. A mí me parece más bien que era hasta cínico. Francamente, esa es una de las grandes críticas que yo le hago al capitalismo, ¿no? Este tema de la ley de la selva y que el más fuerte prevalece. Yo no comulgo moralmente con una justificación de tipo, pues yo fui claro y yo vendí de manera clara. Le dije todo al cliente. Si él no vio que me estaba comprando carísimo y que me estaba pagando la plusvalía ya de varias décadas, si no es que siglos, pues ese no es mi problema. Ahí francamente yo veo un grave problema del neoliberalismo, del capitalismo. Y hablábamos de que estos productos, como muy bien lo decían, porque ellos se escudan en decir, esto es legal porque yo le dije que no le estaba vendiendo un bien raíz. Recuerdo que en algún momento platicamos sobre una especie como de cuento o de parábola que explicaba muy, muy bien por qué pues es totalmente especulativo este tema de los lotes de irresponsables. ¿Recuerdas cuál es y nos la podrías compartir? Por supuesto. Esta es una parábola de Peter Lynch en su libro Un paso adelante de Wall Street. Es un cuento, incluso un chiste, ¿no? Para describir lo que es una burbuja inmobiliaria, ¿no? Para describir cómo en un mercado de bienes raíces este tipo de producto pues es 100% especulativo. Y vaya que lo es. El cuento iba más o menos así. Era la Segunda Guerra Mundial y salía un barco del puerto de Nueva York hacia Europa para transportar sardinas para los soldados norteamericanos, ¿no? Pero era a finales de la guerra y a mitad del camino se acaba la guerra y este barco regresa a Nueva York con sus sardinas, que ya llevaban algún tiempo las sardinas en el barco, y este mercante, ¿no? Este comerciante regresa súper preocupado porque qué va a hacer con sus sardinas. Y se encuentra en el puerto a un tipo que le dice, oye, yo te las compro a 5 centavos. El del velero mercantil dice, venga, de una vez.
y se lo vende. Y este que lo compra a 5 centavos es porque conoce a alguien que se lo puede desplazar en 6 centavos. Y este a su vez a alguien a 7, y así llegas hasta 10 con un broker que puede acomodar esto con un agente que lo coloca a mayoristas y se lo vende a 15. Y probablemente esté parafraseando los números, pero es la misma lógica. A fin de cuentas, llega a los mayoristas y un mayorista se lo vende a un supermercado en 20 y el supermercado lo coloca en los anaqueles a 30 pesos. Y empieza a vender y empiezan a llegar los clientes a reclamar. ¿Por qué? Porque las sardinas estaban pasadas. Y se voltea al supermercado con el mayorista y le dice, oye, estaban pasadas. Y la parte del chiste, que no es un chiste, es humor negro, es que le responde, es que las sardinas no eran para comerse, eran para venderse. Eso describe exactamente lo que es este fenómeno de lotes. No son lotes para usuarios, son lotes para especular. No es que no exista la especulación en el mercado en zona consolidada y en zona de reserva de crecimiento. Sí la hay, por supuesto. Hay gente que compra, por ejemplo, departamentos para vivir y hay gente que compra departamentos con la esperanza de darlo en renta y obtener un retorno en rentas y quizá en un futuro revenderlo a un precio mayor y obtener rentabilidad de esa manera, ¿no? Eso ya es una especulación, ¿no? Y no es que sea satanizable. Lo que pasa es que cuando en un sector se vuelve preponderantemente especulativo, podemos estar hablando de una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué no en una zona consolidada, como el caso de la ciudad de Mérida? Porque a pesar de que pueda haber ajustes entre la oferta y la demanda, la corrección de mercado que platicábamos hace un rato, pues si es un proyecto lógico, si es un proyecto bonito, bien ubicado, con servicios cerca, con conectividad, con transporte público, con tiendas de conveniencia, mercados cerca, parques, escuelas, pues es un proyecto lógico y siempre va a ser lógico para vivir. Entonces, pues de alguna manera, con altas y bajas, siempre va a haber un retorno sobre la inversión, siempre va a haber pues gente interesada en vivir en esos departamentos, ¿no? Con sus altas y sus bajas, pero es lógico para los usuarios. Este fenómeno es completamente ilógico para los usuarios y es completamente orientado a la parte especulativa y por eso es una burbuja. Y me queda claro que este intercambio o compraventa de bienes que no tienen un usuario final, que no tienen un uso y que son meramente instrumentos de venta, instrumentos para vender, pues ha sucedido a raíz de ciertos, pues sí, vamos a llamarle como tal, como de cierta corrupción en algunos momentos. ¿Podrías platicarnos un poquito más de en qué puntos podemos identificarla? Por supuesto, no sé si corrupción sea la palabra adecuada, pero sí entra el tema ético, entra la moral, sin duda, ¿no? Sí, corrupción a veces con los municipios o el tema para obtener permisos, ¿no? Donde no es apto para asentamientos humanos. Pero he visto comportamientos de este tipo de grupos, porque muchos preguntan, oye, ¿es un fraude? Carla Escoffier en su libro País sin Techo deja muy claro por qué sí es un fraude a pesar del tema de la certeza legal. Porque ella dice, con que haya conciencia de que la otra parte no va a obtener la promesa de valor que le estás haciendo, y la llevaban el pecado implícito en el nombre, lotes de inversión. Ahí estaba la alerta de esto es especulativo, ¿no? Y los que saben que no van a poder cumplir esta promesa, ella dice, esto es un fraude, a pesar de certeza legal, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿qué comportamientos? He visto estos desarrolladores justificarse de múltiples maneras. Decir, oye, es que yo no vendo lotes de inversión. Oye, es que no, lo mío no son lotes de inversión. Yo, casas, clubes y amenidades y cumplo y mi obra. No, se justifican. Pero más allá de eso, yo te decía, esto ha venido evolucionando. Ya hay grupos que ya llegaron a otros niveles. Y son gente que públicamente en medios
salen a pedir más regulación al gobierno, por ejemplo. Eso con una mano. Y con la otra mano están financiando presidentes municipales y financiando planes municipales de desarrollo urbano. Obviamente cuando esos cabildos municipales aprueben ese plan municipal de desarrollo urbano, ¿tú crees, Beto, que va a salir que en ese plan municipal de desarrollo urbano las tierras de ese inversionista que está financiando planes de desarrollo urbano no van a ser aptas para asentamientos humanos? No, pues obviamente sí, claro. O sea, van a estar totalmente favorecidos, lamentablemente. Y ese es el nivel de la problemática a la que nos estamos enfrentando. He visto de este tipo de grupos pagando estudios técnicos justificativos para convertir reservas de la biosfera en suelos urbanizables, en suelos fragmentables para asentamientos humanos. Yo no podría, por amor a la naturaleza, atentar contra una reserva de la biosfera. Francamente, este problema, nosotros del lado de AMPI hemos estado en la trinchera opuesta, de la mano del gobierno, tratando de generar leyes que restrinjan esta problemática, ¿no? Que vaya mucho más allá. Y hace rato te decía que había certeza legal relativa, porque a pesar de que te puedan trasladar el dominio de tu lote, porque te van a mostrar su cédula y plano catastral individualizado y pueden ir al notario y esa traslación de dominio puede ocurrir, no hay manera de, posterior a esa traslación de dominio, asegurar que el desarrollador va a cumplir, porque desgraciadamente primero logran su certeza legal y la capacidad de trasladar el dominio y luego construyen, si es que construyen, y si construyen con calidad, y si a su buen corazón deciden luego amueblar bien la casa club, por ejemplo. Este es un fenómeno, es más, yo recibo llamadas y mensajes todos los días preguntándome por este tipo de lotes. Y la verdad es que no los conozco a la mayoría por nombre, etcétera, pero es muy fácil identificarlos. Y si ya compraron, les respondo, lo lamento mucho. Para todos los que nos estén escuchando, Beto, de verdad lamento mucho que hayan comprado este tipo de producto y hayan pensado que tienen un patrimonio real. Estás tocando un punto muy importante que yo creo, por el que todos, y me incluyo, estamos interesados. Es cómo podemos identificar esta oferta irresponsable. ¿Qué elementos son clave dentro de su comunicación o dentro del producto mismo para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de, creo que aquí me estoy acercando a algo que es irresponsable y mejor me retiro? Correcto. Pues el primer elemento es un elemento muy poco técnico, por lo cual me encanta, porque todos tenemos lógica y sentido común, y de verdad le recomiendo a toda nuestra audiencia nunca, jamás comprar un lote en Yucatán sin venir a verlo, venir a conocer la zona, en dónde va a estar ubicado el proyecto, aunque sea una preventa. Hay que venir a ver en dónde está ubicado el proyecto y pararse ahí y pensar si tiene lógica para el usuario. ¿Realmente ves a familias viviendo allá, en el caso de First Home? ¿O realmente ves a familias vacacionando acá? O sea, ¿realmente piensas que en este desarrollo de 1,000 lotes, por decir un número, va a haber una cantidad de casas vacacionales que se den en renta en Airbnb y que vamos a venir a vacacionar aquí a 10 minutos de la playa, cuando ni siquiera los departamentos frente al mar están todos llenos y todos... basta meterse a Airbnb y ver cuánta disponibilidad hay, ¿no? Es muy buena inversión, sí, pero eso a 10 minutos de la playa, y lo digo entre comillas, porque nomás no está a 10 minutos de la playa. Quizás sí en helicóptero o en línea recta, pero ya que tienes que utilizar las diversas carreteras que hay, pues no es un tema tan sencillo. Entonces, la ubicación tiene que ser lógica, porque hay algunos que están cerca, por ejemplo, de la ciudad de Mérida, ¿no? Y desgraciadamente, por eso hago mucho hincapié. Si el proyecto inmobiliario está en el municipio de Mérida,
ya tienes al menos, hay que averiguar muchas cosas más, pero al menos ya tienes una posible palomita. Pero conurbándose con la ciudad de Mérida hay 11 municipios. Y estos son más laxos en ese sentido. Y, por supuesto, al núcleo urbano que le pegan es al de mi querida llamada ciudad de Mérida. Entonces, es un tema sensible. La ubicación tiene que ser lógica para un first home o para un second home. Eso de primero. Entonces, ¿qué elementos identificas en la publicidad? A 5 minutos de la playa, a 10 minutos de la playa. Ya está. Lo digo riéndome porque es un chiste y todo el mundo se muere de la risa. Ese es un elemento muy importante. Otro elemento que los delata. 60 meses sin intereses. De 60 meses sin intereses para adelante, probablemente, muy probablemente estés, no quiero ser absolutista porque pudiera haber algún desarrollo responsable, pero de 60 meses en adelante, y los hemos visto, los hay de 120 meses y hasta 180 meses. Es demasiado tiempo el financiamiento y eso delata muchísimo a este tipo de proyectos. Otra cosa que los delata es el famosísimo club de playa. Entonces, como para aderezar su propuesta de valor, construyen un club de playa en la costa yucateca, que es bellísima, por cierto. Y dicen, bueno, para todos estos miles de lotes que estoy generando, es que es una inversión de un club de playa, es nada, es muy poquitito. Y con este storytelling del club de playa, que sí los construyen y sí quedan muy bonitos, por cierto, venden y pues meten al saco de los lotes irresponsables a muchísima gente, ¿no? Entonces yo les diría, oye, nada más ten en cuenta que estás quizá pagando el precio de un bien inmueble para poder tener acceso a un club de playa, no es necesario, al cual, por cierto, pues vas a poder, ¿cuántos días vas a poder ir al club de playa? ¿No? Hay muchos clubes de playa en Yucatán que puedes ir a pasar el día y que te la pasas fenomenal y están bien bonitos y se come delicioso y te pasas un día increíble. No es necesario pagar. Ese es otro, ¿no? Francamente, el tema de la certeza legal suele ser muy socorrido por esto, pero yo les invito a ir mucho más allá de la certeza legal. Si le hacen mucho hincapié y énfasis a la certeza legal, probablemente estés ante un tipo de lote irresponsable en donde no vas a tener ese beneficio, ¿no? Hay que cuestionar mucho más allá. Oye, ¿cómo vas a garantizar los servicios públicos? ¿No? La recoge de basura, el transporte público, los que hemos comentado, la protección civil, ¿cómo se van a garantizar? Porque muchos de estos te dicen, oye, yo sí urbanizo, pero ni siquiera tienen régimen en condominio. Le voy a entregar las calles al municipio. Y Beto ayer comentando que íbamos a grabar esto te decía, vayan a los municipios del estado de Yucatán. A veces ni la calle principal del municipio la pueden tener bien. ¿Ustedes creen que los municipios van a tener los recursos y se van a endeudar para poder tener bien decenas y cientos de calles de un proyecto inmobiliario? Yo francamente no la veo. En la publicidad lo está todo. De plano, si escuchas ciudad no sé qué o ciudad no sé qué, yo lo descartaría. Si no está en el municipio de Mérida, francamente, ya, a ver, sea que esté en el municipio de Mérida o no, obtendría una asesoría profesional de un asociado, de preferencia de un asociado AMPI. Porque en AMPI tenemos este tema muy claro y por supuesto ni están todos los que son ni son todos los que están. Hay asesores profesionales enterísimos que no se han asociado a AMPI. Me encantaría invitarlos a que formen parte. Y hay algunos adentro que todavía siguen vendiendo este tipo de lotes irresponsables, ¿no? Y es un tema delicado porque AMPI es una asociación civil, no es una autoridad, ¿no? Probablemente seamos una autoridad moral en el sector, pero no es una autoridad formal, coercitiva, ¿no? Entonces, es complejo. ¿Cómo escapas al tema de la certeza legal? Oye, está cumpliendo con la ley, ¡chin! Tenemos esa
esa camisa de fuerza, ¿no? Entonces, al que identifiques que solo habla de certeza y certeza legal y certeza legal y certeza legal, oye, hablemos de retorno sobre la inversión real. Y eso te iba a preguntar. Yo puedo llegar y decir y preguntarle al que me está vendiendo si es un terreno o que está pensado para el usuario final o si es especulativo. ¿Perdón? ¿Me repites la pregunta? Sí, o sea, yo puedo preguntar a la persona que me está vendiendo si está pensado el bien que me está vendiendo para un usuario final o solo para especular. Sí, francamente, yo hoy por hoy recomiendo, incluso hasta en zona consolidada, en Ciudad de Mérida, los desarrolladores tienen que crear proyectos para usuarios, 100%. Un asesor profesional sabe diferenciar este tema. Pero sin duda, si el énfasis es solo económico y todo es en términos de matemáticas financieras, pero no ves, lo que pasa es que traen un storytelling increíble, pero eso nunca va a suceder, porque no va a haber comunidad. Esa es otra que no hemos hablado. No va a haber comunidad, porque van a ser poquitos los que se animen, ermitaños, a vacacionar ahí en soledad o a vivir ahí en soledad. Y no es sostenible para familias. Entonces, por supuesto hay que preguntarnos esto. ¿Es lógico para usuarios? ¿Existe un mercado secundario para dar en renta o para revender? Yo sí le sugiero a nuestra audiencia que se tome en serio el tema de la inversión patrimonial. Por supuesto que Mérida es la mejor ciudad para invertir en bienes raíces. Lo es. Pero invertir el patrimonio te lo tienes que tomar muy en serio. Tienes que tener asesoría profesional. Yo se lo he advertido a mucha gente, incluso me han subestimado. Y desgraciadamente los años que han transcurrido nos han dado la razón. Invito a toda nuestra audiencia, si compraste un lote de estos, trata de ir a alguna inmobiliaria a que te lo revendan. Sea que lo hayas comprado hace pocos meses, hace un año, hace 5 años, trata que te lo revendan al precio que lo compraste. Te van a responder que es tarea imposible. Todos los que nos dedicamos a los bienes raíces lo sabemos. Entonces es momento de hacer un llamado al alto de este fenómeno antes de seguir perjudicando a más familias. Bien. ¿Y cuál sí podría ser una alternativa responsable si quiero invertir en bien raíz y no tengo tal vez un capital grande o fuerte? Es una buenísima pregunta. La verdad es que sería ideal. El derecho, el acceso a la vivienda está severamente comprometido en nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos tenido una inflación galopante. Ahora no, pero vivimos años en donde el concreto, el acero se fue para arriba. La tierra se fue para arriba, los precios subieron y ya están francamente llegando a niveles prohibitivos. ¿Por qué? Porque la población no incrementó en esa misma tendencia sus ingresos. Y eso es un problema. Y vienen a haber nuevos modelos. Hace rato hablábamos de que este tipo de lotes irresponsables pues se disfrazaban de que venían a democratizar, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Una alternativa que sí creo que viene a democratizar la inversión en bienes raíces es el crowdfunding. El fondeo colectivo sí permite a alguien, oye, desde 10,000 pesos, por ejemplo, 5,000, 10,000 pesos, entrarle a ser inversionista en un sector rentable como lo es el sector de los bienes raíces, pero a proyectos responsables. Y aquí mi sugerencia es, si le van a entrar a una crowdfundera, está bien, pero que revisen que tenga su carpeta de fintech autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si es así, pues pueden acceder a instrumentos interesantes, desde tickets bajos, que les van a dar muy buenos retornos en corto plazo. Ojo, no todas. Y yo no estoy en ese negocio. No es que esté buscando jalar agua para mi molino, pero esa lógica bien llevada y con responsabilidad sí se me antoja que puede venir a democratizar los bienes raíces, ¿no?
hay un montón de lógicas similares. Oye, derechos fiduciarios, comercializar bricks, comercializar fracciones. Creo que pudieran ser lógicas que pudieran ser buenas siempre y cuando entendamos que una inversión no solo es el escalón es una pirámide, varios escalones, ¿no? Es un análisis integral el que hay que hacer. No porque su modelo sea crowdfunding, por ejemplo, quiere decir que ya está bien. Hay demasiados factores cualitativos y cuantitativos que hay que revisar. ¿Cuál es la experiencia del grupo desarrollador? ¿Ha entregado proyectos en el pasado? ¿Entregó en tiempo y forma? ¿Cuáles fueron las calidades que entregó? ¿Excedieron las expectativas? ¿Se parece al render? ¿O tú ves el render y la realidad y se encuentra las 27 diferencias? Entonces, hay que hacer un análisis muy profundo antes de poner tu dinero. Ya hago el llamado a la audiencia de hay que, a la hora de invertir tu dinero en el sector inmobiliario, necesitas asesoría inmobiliaria profesional. Bien, nos acercamos al cierre de este segundo capítulo sobre los lotes y responsables y nos vamos acercando definitivamente a un tema que es muy importante, que es como el de educar a nuestra audiencia y tener como ciertas nociones de educación financiera y de inversión y me gusta que estas charlas justamente buscan tratar de desmenuzar el tema de una manera sencilla para que para los que no somos expertos podamos entender y podamos tomar mejores decisiones o al menos saber que nos tenemos que acercar a los profesionales para que nos guíen y nos ayuden a tomar decisiones responsables porque como bien dices, o sea, no son peras, no son chicles, es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, ¿quisieras agregar algo antes del cierre? Sí, por supuesto. Agradecerte, Beto, porque disfruté mucho esta plática. La verdad resulta sumamente terapéutico para mí. Lo comenté en el primer episodio, porque siento este impulso, ¿no? Y a veces no tengo el tiempo para explicar a detalle esto para todas estas personas que me contactan preguntándome. Y por supuesto que ahora pues les voy a reenviar la liga de YouTube. Oye, chécate estos videos y luego comentamos, ¿no? Quisiera alertar a toda la estructura nacional de AMPI al respecto, porque todos estos grupos tienen oficinas y otra que no dije de cómo identificarlo, para los asesores inmobiliarios, que luego hasta los asesores no comprenden la profundidad de esto, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Si pagan más de 6% de comisión para arriba, ahí hay un foco rojo. Ahí, ¿por qué? Porque los que desarrollamos proyectos inmobiliarios en zona consolidada, te digo, además del margen reducido, no hay manera de pagar 4%, más de 4%, que es la comisión estándar en el mercado. A veces se paga 5%, pudiera haber algunos casos en 6%, pero de 6 para arriba, así como lo de los 60 meses para arriba, pues francamente no la veo, ¿no? Entonces, por supuesto, le recomiendo a la audiencia tener toda esta due diligence que va mucho más allá del tema de la certeza legal y hagan su investigación. A mí me gusta hacer un due diligence moral de las personas y comentar que este tema no es en contra de ninguna persona en específico, de ningún empresario en específico. No, cuando opino esto, no tengo ningún nombre de proyecto en mente. Trato de enfocar mi tiempo en estudiar mi segmento, mi mercado. No es un tema personal. Por eso no hablo de ningún grupo y de ningún proyecto. Simple y sencillamente hago un llamado igual a estas personas. Si con esta pieza puedo sensibilizar a alguien, ya sea que venda o que desarrolle este tipo de lotes y hacerlo cambiar de opinión, para mí sería un gran logro y una satisfacción tremenda, ¿no? Desgraciadamente, te decía, en el país y por este margen de utilidad que tienen, son los que más oficinas tienen en múltiples ciudades, están presentes en casi todas las expos, con todo lo que implica, porque a los grupos inmobiliarios muy pocos pueden tener presupuestos de marketing en donde puedan, pues,
trasladar viáticos de un ejército de ventas y un stand profesional y merchandising, pagar lo del evento, pagar el tema del stand, pagar hoteles, etcétera. Y estos grupos están presentes en todas las expos, ¿no? Y se cuelgan de lo que es la marca Mérida y la marca Yucatán, que sí es una gran marca. Insisto, aquí tenemos una gran calidad de vida. Somos la segunda ciudad más segura del continente americano después de Quebec. Y muchos temas, pero se cuelgan de esta buena fama para, pues, desgraciadamente, colocar estas inversiones en lotes irresponsables. Entonces, sí quisiera alertar a toda la estructura de AMPI nacional al respecto, a todos los usuarios, tratar de lograr la mayor viralidad. Por favor, si les gusta este tipo de contenido, yo no pretendo hacer nada amarillista. Con el dolor de mi corazón, compartirles que esta problemática que hemos hablado es real. Mi intención es 100% buena. Si les gusta este tipo de contenido, que le den suscribirse a este canal de YouTube. Y Beto, yo te agradezco el tiempo, a la audiencia también. Si compraste este tipo de lotes, yo me acercaría a un abogado para tratar de entender cuáles son tus posibilidades legales. Porque, insisto, nuevamente, tienen toda la sartén por el mango desde el punto de vista legal, ¿no? Y si no has comprado, pues sin lugar a dudas te digo, por favor, no compres un lote residencial en Yucatán sin venir, pararte, ver en dónde es, entender el contexto, pero sobre todo sin contar con asesoría profesional inmobiliaria. Perfecto. Quique, pues muchísimas gracias de nuevo y ya en próximas pláticas estaremos abundando sobre otros temas para nuestra audiencia y para uno mismo también. Gracias a ti, Beto.